Bueno, en la última clase estábamos viendo la concurrencia de personas, la participación en sentido amplio. Estábamos viendo que esto es una extensión de la tipicidad a personas que no son autores, y lo primero que tenemos que ver, bueno, quiénes son los autores para ver quiénes no son autores. Dicho muy sintéticamente, lo que habíamos visto, son autores los que ejecutan el hecho en forma personal. Son autores los que se valen de quienes no realizan conductas. Son autores directos, indirectos también. Son autores directos los que simultáneamente, al mismo tiempo, realizan la conducta. Todos los que entran en una casa, se llevan las cosas, se van, se apoderan de las cosas, y son autores directos los que se reparten funcionalmente la empresa criminal. Entran al banco, uno amenaza, otro mete el dinero en la bolsa, otro espera con el auto afuera. Reparto funcional de la empresa criminal. Esos son autores directos. Habíamos visto que son autores mediatos los que se valen de otros interpuestos que no realizan injusto, sea porque cumplen un deber jurídico, el agente que detiene al sospechoso, el otro grita en la calle, etc., sea porque lo están amenazando y el sujeto te firma porque te vuela la cabeza con un revólver, es decir, lo coloca en una situación de necesidad, o bien porque el sujeto dispara que es un lobo, el miope, y el otro dispara sobre un ser humano, está en un error de tipo que le priva del dolo, ¿no? Excepcionalmente, puede ser autor mediato también el que se vale de una persona inculpable. Bien, cuando eso depende de las circunstancias, del grado de determinación que pueda tener sobre la persona. Vimos que, bueno, puede ser cualquier inimputable, pero si es el médico tratante, el psiquiatra tratante, bueno, casos distintos. Ahora, hay algunos casos que plantean una serie de problemas bastante particulares y que, vistos así en líneas generales, darían lugar aparentemente en una primera impresión a una verdadera situación de impunidad o de atipicidad. Supongamos que hay un delito de propia mano, la violación. Supongamos que una persona viola, hipnotiza a otra persona para que viole a un tercero. Supongamos que el trance hipnótico es una ausencia de conducta, hay un caso de ausencia de conducta, el hipnotizado viola al tercero, pero la violación es un delito de propia mano. Supongamos en el mismo caso, delito de propia mano, es decir, no puede ser autor directo de la conducta el que hipnotiza. ¿Por qué? Porque es delito de propia mano. Supongamos en un caso de autoría mediata, frente a un delito de propia mano, que una persona engaña a otra y le dice, no, la víctima está consintiendo, pero la víctima realmente está drogada. Y bueno, la persona interpuesta no cree que se consiente, cree que eso es un juego, se le hace creer. Hay un error de tipo invencible para la persona, o vencible, igual no hay una violación culposa. Pero la persona no tiene dolo. El interpuesto actúa sin dolo. Pero tampoco puede ser autor mediato quien hace incurrir en este error de tipo al interpuesto. ¿Por qué? Porque es delito de propia mano. Ahora, vamos a ver, aunque el delito no sea de propia mano, pero alguien se vale haciendo incurrir
en un error invencible o colocándolo en una situación de justificación a una persona que tiene los caracteres del autor calificado en los delicta propria, pero el autor mediato no los tiene. El que coloca a la persona en esa situación, sea de justificación, sea por necesidad, sea en error de tipo, no presenta los caracteres típicos del autor. El interpuesto sí, me valgo, hago incurrir en error o coloco en una situación de necesidad a un funcionario público en un delito propio de los funcionarios públicos, pero yo no soy funcionario público. Entonces no puedo ser autor mediato, porque el autor mediato es un autor, en definitiva. Entonces, ¿qué pasa en todos estos casos? ¿Qué sucede? ¿Hay impunidad? Absurdo, no hay impunidad. ¿Hay instigación? No, es que no es instigación. No es instigación porque, ¿por qué? Porque no estoy determinando a otro a cometer el delito, el otro ni sabe que está cometiendo el delito, o bueno, si lo sabe, etcétera. No puede ser instigación. ¿Esto qué es? Aquí está el problema. Aquí está el problema que nuestra doctrina creo que nunca reflexionó claramente acerca de eso. Nuestra ley impone la pena del autor al que determina a otro. Determina. Y siempre se ha entendido que ahí encaja la fórmula de la instigación. O como máximo se dijo, es la fórmula de la instigación y de la autoría mediata. No, es eso, sí. Evidentemente que el instigador determina a otro al delito, sí, es verdad. Pero no todo el que determina a otro al delito es un instigador. Cuidado. No hay ninguna integración analógica en lo que estoy diciendo. Es análisis exegético de la ley vigente. El que determina a otro al delito tiene la pena del autor. Es decir, el que sin ser autor del delito lo determina a otro tiene la pena del autor. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que determina a otro al delito, sea instigador o no sea instigador, pero con tal que lo determine, tendrá la pena del autor. ¿Qué más determinación al delito hay que valerse de una persona que carece de conducta? Está determinando. No está determinando al delito el que se vale de una persona que está en situación de justificación. Sí, se le aplica la pena del autor, pero es el determinador. Hay una figura del determinador que surge de la ley vigente, del texto legal, del análisis exegético de la ley. El determinador es autor de la determinación al delito, no es autor del delito. Y por consiguiente tiene la misma pena que el autor del delito por determinación. El autor de determinación es autor de determinación de otro al delito. Claro que en la determinación entra también la instigación, sí, pero insisto, si bien en toda instigación se determina el delito, no es con la figura del instigador que se agota la determinación al delito conforme a nuestra ley vigente. En todos estos casos hay un tipo de autoría de determinación al delito, no de autoría del delito, autoría de la determinación al delito. Y con eso en todos estos casos podemos aplicarle al determinador la misma pena que al autor del delito. Tengamos esto claro, esto no tiene nada que ver con las formas de ampliación de la participación a sujetos que no son autores. Hay tres formas de autoría en nuestra ley vigente: los autores directos, los autores mediatos y los autores de determinación al delito. Esas son formas de autoría.
Luego tenemos quienes intervienen en el hecho, en el delito, pero pero con dominio del hecho. O tenemos también los que hacen su aporte en la etapa preparatoria con dominio del hecho, pero que no son autores, porque no tienen las características del autor, porque el delito es de propia mano o porque realizan el aporte en la etapa preparatoria. Estos que intervienen, que participan, que cooperan, pero cooperan teniendo dominio del hecho, estos son los cómplices necesarios, que tienen, por el hecho de tener dominio del hecho, tienen la misma pena del autor. Luego, fuera de esto, tenemos la extensión de la tipicidad a los casos de participación propiamente dicha, que son los casos de instigación y de complicidad, llamada comúnmente secundaria. Deslindada la autoría, todos los demás protagonistas que intervienen en el delito son los partícipes. La participación es una ampliación personal establecida en la parte general del Código Penal. La participación es un aporte doloso a un injusto doloso ajeno, que puede tomar la forma de instigación o la forma de complicidad. Por tratarse de un aporte a un injusto doloso ajeno, tiene naturaleza accesoria. ¿Accesoria de qué? Accesoria del injusto. Esto es la tesis que en doctrina se llama de la accesoriedad limitada, porque hay autores que entienden que la participación, es decir, la instigación o la complicidad, es accesoria del delito, incluyendo la culpabilidad, y algunos se van más allá, una accesoriedad extrema, exigen la participación en la punibilidad, la accesoriedad en la punibilidad. No, nosotros, y lo que más acomoda a nuestra doctrina y a nuestra ley, es la accesoriedad limitada. La participación solo puede ser participación en el injusto ajeno. La culpabilidad es una cuestión de reprochabilidad personal que después que se juzga respecto de cada uno de los intervinientes. No hay autores de participación, hay participación en la autoría, entendámonos bien. No son tipos independientes, no, de ninguna manera. Es una tipicidad accesoria de la tipicidad principal, que es el injusto. Cuidado, quiero aclarar algo. Se habla comúnmente en doctrina de participación necesaria. Tipos de participación necesaria son los tipos plurisubjetivos. No tienen nada que ver con esto que estamos hablando. Esto que estamos hablando estamos analizando qué pasa cuando concurren varias personas en el delito. Algunos son autores, ya vimos los casos, y otros son partícipes, es decir, instigadores o cómplices. Esto no tiene nada que ver con la llamada participación necesaria. Hay límites, ¿desde cuándo se puede ser partícipe? La participación se vuelve típica apenas en el momento en que el autor del injusto comienza la ejecución de su conducta típica. Hasta entonces, la participación es atípica. Si el sujeto activo, si el autor no comienza la ejecución, la participación puede quedar en tentativa, pero como la tentativa de participación es atípica, realmente no tiene ningún efecto en el ámbito penal. Si yo ofrezco un arma, el sujeto no la toma, y bueno, no pasó nada. Si incito a alguien a cometer un delito y el otro me dice, ¿estás loco? No pasó nada. Desde el punto de vista típico, esto no es punible.
Es punible, sí, si el sujeto toma el arma o si el sujeto decide cometer el delito, pero recién desde el momento en que se inicia la ejecución del delito, en que tiene comienzo de ejecución el delito. Esto lo vamos a ver dentro de un momento cuando hablemos de la tentativa, cuando hay comienzo de ejecución. Por definición, instigar debe ser anterior al hecho, instigar a cometer un delito determinado. La cooperación, es decir, la complicidad, no. La cooperación puede prestarse a lo largo de todo el curso de ejecución del delito. Incluso puede haber cooperación después de consumado el delito, mientras no se haya agotado el resultado del delito. Solo puedo instigar antes, porque tengo que decidir al sujeto, al autor, a cometer el delito. En lugar cooperar, puedo cooperar, sí, a lo largo de toda la ejecución e incluso hasta después de la consumación. ¿Qué quiero decir con esto después de la consumación? Hasta el agotamiento del delito. ¿Qué es el agotamiento del delito? Decido llevarme las 50 sillas que hay en un salón y tengo un camioncito que carga 20 sillas. En consecuencia voy, saco las 20 sillas, las cargo en el camioncito, me las llevo a casa. Vuelvo con el camioncito, cargo otras 20 sillas, me las llevo a casa. Vuelvo con el camioncito, cargo las 10 que quedan restantes y me las llevo a casa. Es decir, hice 3 viajes con el camioncito. Con el primer viaje estaba consumado. ¿Por qué? Porque estaban presentes todos los requisitos del tipo del 162 de hurto del Código Penal. Con el segundo seguía consumado, pero no estaba agotado mi objetivo. Con el tercero recién agoto el resultado. Entonces puede haber cooperación en el segundo y en el tercer momento. Si aparece alguien y me ayuda a cargar las 20 sillas en el segundo momento, es un cómplice. Si aparece alguien en el tercer momento y me ayuda a cargar las 10 sillas que quedan o a manejar el camioncito, es un cómplice. Es decir, la complicidad puede ser hasta después de la consumación mientras no se haya agotado el resultado. La instigación no, necesariamente la instigación tiene que ser antes del delito porque tengo que decidir al autor a la comisión del delito. Hay errores, tiene que haber dolo, naturalmente, dolo de cooperar o dolo de instigar. Pueden cometerse errores en esto. Yo puedo estar prestando un arma porque creo que un sujeto la va a usar para practicar tiro al blanco, tiro deportivo, y realmente la usa para matar a la mujer. No estoy actuando con dolo, realizo un acto objetivo de cooperación, pero no tengo el dolo de cooperar de alguna manera. Inversamente, puede suceder que yo le sonría a un sujeto que está diciendo algo, que está preguntándome o planteando alguna alternativa y que el sujeto entienda mi sonrisa como una instigación. Dale, anda para adelante. Dale, yo te voy a ayudar. Cuidado, lo está decidiendo. El sujeto no tiene dolo de decidirlo. Por otra parte, puede bien suceder que el sujeto no sepa que cree que está cooperando a un hecho del autor y en realidad tenga dominio del hecho. Puede ser que el sujeto tenga dolo de una cooperación que cree secundaria y sin embargo tenga el dominio del hecho. Es posible que el chofer no sepa en el caso concreto lo que se va a hacer y crea que está prestando una cooperación por comodidad, cuando en realidad, si se prescinde de él, se acaba o se frustra totalmente el plan concreto del hecho. En tal caso sería un cómplice, solamente se lo podría penar como cómplice secundario porque no tiene dolo de ejercer el dominio del hecho, no sabía que estaba ejerciendo el dominio del hecho.
Por supuesto, si el autor quiere cooperar en un delito menor, si el instigador o el cómplice, si el instigador quiere determinar a un hecho menos grave o el cómplice quiere cooperar en un hecho menos grave y resulta que el instigador determina un hecho más grave o el cómplice coopera en un hecho más grave, bueno, eso es objetivo, pero si no tuvo la voluntad de hacerlo, quiso hacerlo solo respecto de un hecho de menor gravedad, solo se le puede penar respecto del hecho de menor gravedad. Pero cuidado, siempre y cuando, ojo, se trate de tipos simples y tipos calificados, ¿no? No si se trata de tipos distintos, de delitos distintos. Pensemos, por ejemplo, en una conducta que queda realmente atípica. A un sujeto se lo contrata para que coopere como chofer necesario, cómplice necesario, en un secuestro extorsivo. Y el sujeto va, maneja el auto, se llevan al secuestrado, etc. Pero no es un secuestro extorsivo, no, es una estafa. Es una estafa porque el secuestrado se estaba prestando a un teatro para que su padre ponga una cantidad de dinero para un supuesto rescate. Entonces el sujeto resulta que objetivamente, fue un partícipe secundario, necesario, no importa, en una estafa, cuando él quería ser un partícipe en un secuestro. Bueno, ahí no se puede componer un delito con el aspecto objetivo de uno y el dolo del otro. Son delitos diferentes directamente. Como les decía hace un rato, la accesoriedad que nosotros manejamos es accesoriedad limitada, accesoriedad a un injusto. La participación es participación en el injusto doloso de otro. De modo que las particularidades de la culpabilidad no se transfieren del partícipe al autor, ni del autor al partícipe. Si el autor es inimputable, no me importa. Si el autor está en un error de prohibición invencible, no me importa si ese error de prohibición no lo afecta al partícipe. Cuidado. Es participación en el injusto. En la instigación queda claro que debe determinarse a otro al hecho, sin que el instigador sea autor, por supuesto. Para eso, el otro no debe estar ya decidido al hecho. Si lo que estoy haciendo es reforzarle una decisión, está bien, matalo, se lo merece, está bien lo que estás pensando, está fenómeno que te lleves el dinero de la caja después de todo, tanto te están explotando. No, ya la decisión está tomada y el reforzamiento moral es atípico. Y tampoco es una cooperación al reforzamiento moral, tampoco es una complicidad. Puede haber complicidad, sí, ideológica. Si yo lo que le estoy facilitando no son medios materiales, pero sí son ideas, métodos, o le enseño al tipo que va a hacer la bomba cómo tiene que preparar la bomba. Claro, naturalmente, ahí soy un cómplice, sin lugar a dudas. Pero el reforzamiento moral y la tentativa de instigación tampoco. Cualquiera puede instigar a otro, es atípica, cualquiera instiga a otro y el otro está totalmente loco, no voy a hacer absolutamente nada y no hace nada y listo. Hay un problema con la instigación y la investigación al delito de que ya nos habíamos referido cuando vimos los principios constructivos. Es el llamado agente provocador. El agente provocador, realmente el problema que plantea el agente provocador es cuando con fines investigativos se instiga directamente a otro a delinquir. Cuidado, cuando se instiga, se le decide a delinquir. La mechera de tienda, la instigo, anda, para que vaya a hacerlo y ahí la pesco en flagrancia. Cuidado, esto
no tiene nada que ver con el caso en que se llega a un acuerdo, en que la víctima se da cuenta que está siendo víctima de una extorsión, por ejemplo, se pone de acuerdo con la policía, se lleva adelante todo el trámite de la extorsión para pescar al extorsionador, pero ahí eso es un delito experimental. Ahí no se está decidiendo al sujeto a nada, no se lo está instigando a nada, sino que hay un delito experimental. Y además, cuando hay en juego bienes jurídicos tales como la vida, por ejemplo, la generación de oportunidad tampoco es una instigación. Es decir, la policía femenina que se disfraza de prostituta para descubrir a Jack de Londres no está instigando, está ofreciendo la ocasión para pescarlo, que es otra cosa. Ahora, el agente provocador realmente que contraviene el principio ético de que el Estado no puede, para investigar delitos, no puede instigar a cometer delitos, es cuando se trata de una verdadera instigación, que es el primer supuesto al que me he referido. La complicidad simple o complicidad secundaria, no aquella en que tiene dominio del hecho, la que no tiene dominio del hecho, es un aporte o cooperación dolosa que se hace al injusto doloso de otro, al injusto doloso de un autor. Puede ser material, como les dije, puede ser intelectual. La complicidad intelectual es ofrecer medios, dar ideas, informar, en fin, todo esto es complicidad intelectual, pero les insisto, el reforzamiento moral de ninguna manera constituye complicidad. Ahora, puede ser que la tipicidad objetiva, puede ser que el cómplice, puede ser que alguien ni siquiera sepa que está haciendo un aporte. En tal caso, si no sabe que está haciendo un aporte al delito, naturalmente no tiene dolo, está en un error de tipo, que facilita, le presta el arma para que el otro vaya a practicar un deporte, el otro comete un asesinato, un robo, lo que sea, valiéndose del arma. Pero puede haber un supuesto en que el sujeto crea realmente que está prestando una cooperación no necesaria y realmente esté prestando una cooperación necesaria. Puede ser que el sujeto crea que está desempeñando un rol banal y realmente tenga un dominio del hecho y no lo sabe. Es decir, si el sujeto cree que está, lo único que el sujeto ignora que tiene dominio del hecho, y solo se le puede penar por complicidad secundaria. Ahora, si el sujeto ignora directamente que su rol es no banal, y no se le puede penar por nada. Supongamos que alguien para un auto, un taxi en la esquina, con una valija grande, y el taxista lo lleva. Pero la valija grande está llevando el cadáver del muerto. El taxista no lo sabe. Está haciendo un aporte que no es nada banal. Objetivamente, transportar el cadáver de un muerto, de una víctima de un homicidio, no es nada banal. El sujeto no lo sabe. En consecuencia, no hay dolo. Ahí no hay dolo de nada. Pero sí puede creer el sujeto que su rol no es indispensable, y no es coautor, y sin embargo resultar que no tiene dominio del hecho, y sin embargo resultar teniendo dominio del hecho. En tal caso, el dolo solo alcanza a la complicidad secundaria o complicidad simple.
La participación puede darse en cadena. Puede haber instigación a la complicidad, puede haber complicidad en la instigación, o pueden coincidir, concurrir la instigación y la complicidad. Decido al sujeto y al mismo tiempo le presto cooperación al sujeto. Lo decido al homicida y al mismo tiempo le facilito el arma homicida. En caso de concurrencia, de formas de participación, naturalmente la que predomina, por la cual es la que tenga pena más grave. Estoy instigando y al mismo tiempo estoy prestando una cooperación simple o secundaria. Bueno, predomina la instigación naturalmente porque tiene la misma pena que le corresponde al autor. Estas son las formas de extensión de la tipicidad dolosa, de extensión personal de la tipicidad dolosa. Vimos que está la otra forma de extensión de la tipicidad dolosa, que es la extensión temporal de la tipicidad dolosa. Se extiende en el tiempo. Es decir, les había dicho al comienzo, los tipos son fotografías. El legislador fotografía la conducta cuando ya está completa, cuando está consumada. Pero para llegar a eso hay todo un camino que se transita que se llama el iter criminis, el camino del delito. Desde el momento en que se instala la idea delincuencial, desde el momento en que el autor dice, sería bueno que me apodere de aquel cuadro, desde la decisión que se toma, voy a apoderarme del cuadro, empiezo a andar, compro la ganzúa para entrar al lugar donde está el cuadro, abro el lugar donde está el cuadro, lo saco de su lugar, me lo llevo, lo tengo en casa. Todo eso son etapas, una etapa preparatoria, una etapa de ejecución, hasta que finalmente llego a la consumación. La consumación es el momento en que se dan todos el conjunto de elementos del tipo penal, del tipo sistemático. En ese momento es cuando está consumado. De modo que, ¿cuándo empieza la tentativa? La tentativa es, el legislador, aparte de la fotografía, resulta que toma una cámara cinematográfica y empieza a filmar desde un momento hasta el momento inmediatamente anterior a la fotografía. Ahí detiene la filmación. Y todo eso lo tipifica, lo amplifica el tipo penal, amplifica la tipicidad, para atrás hasta llegar al momento del comienzo de ejecución. Es decir, tentativa es toda aquella conducta que se extiende desde el comienzo de ejecución hasta el momento previo a la consumación. Naturalmente, ¿cuál es la razón de la punición de la tentativa? Bueno, la razón de la punición de la tentativa es el peligro para el bien jurídico. Si yo estoy dirigiendo la causalidad a la producción de un resultado ofensivo para un bien jurídico, este bien jurídico, desde que comienzo a dirigir la causalidad para ese fin, para ese resultado, le estoy haciendo correr un peligro. Hay un peligro para el bien jurídico. Se consuma el resultado, está afectado el bien jurídico. Esto puede hacer pensar que entonces, si la tentativa hay peligro para el bien jurídico, quiere decir que en los delitos de peligro, en los delitos en que no se exige la lesión del bien jurídico, sino el peligro para el bien jurídico, en esos delitos de peligro no se admite tentativa. Mentira, no, también. El artículo 200 del Código Penal, el envenenamiento de aguas potables, es un delito de peligro. ¿Por qué? Porque no exige que con ese envenenamiento se haya muerto nadie. Basta con que se envenenen las aguas potables. Delito de peligro. Y sin embargo, para que se consume el delito tienen que estar las aguas potables envenenadas, lo cual es un resultado. Es decir,
Cuidado, los delitos no significa que un delito de peligro no individualice el resultado en el tipo penal. El tipo penal de peligro también individualiza el resultado, como cualquier otro tipo. De modo que sí admiten tentativas, me paran en el momento anterior a tirar el veneno en las aguas potables, es una tentativa de delito de envenenamiento de aguas potables. Sí, efectivamente. El peligro será mayor si logro meter el veneno adentro del agua, será menor si todavía no lo logré meter. Pero de cualquier manera es un delito de peligro. Y que sí, por supuesto, admite tentativa, no nos confundamos con los términos. La tentativa es cronológica, es un delito cronológicamente incompleto. Pero cuidado, es cronológicamente incompleto tanto en el aspecto objetivo como en el aspecto subjetivo. Hay quienes dicen que la tentativa es incompleta en el aspecto objetivo y completa en el aspecto subjetivo porque tiene dolo. Esto sería como dejar un jinete sin caballo. Es tan incompleto el aspecto objetivo como el aspecto subjetivo. Si el dolo va dirigiendo la causalidad y yo interrumpo la causalidad antes de que produzca el resultado, también estoy interrumpiendo la dinámica del dolo. Ahora, ojo, esto no significa que haya un dolo de tentativa. El dolo de la tentativa es el mismo dolo del delito consumado, solo que no se desarrolló por completo. Media botella de vino no significa que su contenido sea un vino distinto al de la botella completa. No, es media botella, pero es el mismo vino. Con el dolo pasa lo mismo. No hay un dolo de tentativa, es inconcebible un dolo de tentativa. No puede haber un dolo de no querer consumar, un dolo de no querer el resultado. No, el dolo siempre va a querer el resultado, solo que se desarrolla hasta un determinado momento acompañando el aspecto objetivo y en un determinado momento se interrumpe. Pero es el mismo dolo, no hay un dolo específico de tentativa, no hay que voy a cruzar un río y parece que tengo voluntad de ahogarme en la mitad del río, que me saque la prefectura. No, eso no existe. Dolo específico de tentativa no. Existe una interrupción del dolo en la tentativa, pero es el mismo dolo del delito consumado. No cabe la menor duda en esto. Ahora, el problema es ¿qué distingue los actos preparatorios de los actos de ejecución? Hay distintos problemas en la dogmática que aún no tienen una solución del todo definitiva. ¿Qué es un comienzo de ejecución? Es un comienzo de realización de la acción típica. Es demasiado estrecho esto, porque muchas veces el comienzo de ejecución de la acción típica ya significa, prácticamente está significando una consumación. Comenzar a matar, comenzar a apoderarse, directamente son actos ya de ejecución. Entonces, ¿qué es el acto preparatorio y qué es el acto de ejecución? Son actos de consumación casi, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, como vimos reiteradamente, cada delito, cada conducta típica, cada supuesto de hecho fáctico se lleva a cabo a través de un plan concreto del hecho que es diferente. Se puede matar a una persona de muy diversas maneras, se puede robar de muy diversas maneras, se puede hurtar de muy diversas maneras, se puede estafar de muy diversas maneras. En cada caso hay un plan concreto del hecho. ¿Cuándo conforme al plan concreto del hecho? Y esta es la tesis que realmente se aproxima más a una solución. ¿Cuándo conforme al plan concreto del hecho? Entre la conducta y entre la conducta que se lleva a cabo y la consumación no hay espacio para interponer otra conducta, ahí tenemos un acto de ejecución.
Diría que tenemos un acto ejecutivo y por ende típico de tentativa de homicidio cuando alguien empieza a apuntar con un arma hacia la víctima. No hay espacio para meter otra conducta en el medio. En ese caso tenemos una tentativa de homicidio. No es necesario que llegue a disparar contra la víctima. Basta con que apunte ya. Es la conducta inmediatamente anterior y entre esa y la consumación realmente ya no queda ningún espacio prácticamente para interponer otra conducta. Por supuesto, habíamos visto que consumación y agotamiento son cosas diferentes. Este comienzo de ejecución es el mínimo de la tentativa, es donde comienza la tentativa y la tentativa termina ya directamente con la consumación. Consumación que puede mantenerse en el tiempo, depende que el delito, como ya lo hemos adelantado de alguna manera, sea un delito instantáneo o sea un delito continuo. Delito continuo es aquel que tiene un estado consumativo. El estado consumativo se mantiene durante el tiempo. Alteración del estado civil de la persona se mantiene durante todo el tiempo en que la persona no puede recuperar su verdadero estado civil. Secuestro, privación ilegítima de libertad se mantiene durante el estado consumativo durante todo el tiempo en que la persona se encuentra privada de la libertad. Pero también hay un estado consumativo que se mantiene durante todo el tiempo en que no se ha agotado el resultado del delito. Pueden ser delitos instantáneos y sin embargo tienen este estado consumativo. Una de las cuestiones más complejas que se planteó respecto del dolo eventual es si el dolo eventual admite tentativa. Obviamente creemos que sí. Pensemos en el siguiente caso. Un sujeto tira una bomba dentro de un edificio a través de una ventana, ¡pum!, tira la bomba dentro del edificio. Bueno, estalla la bomba, mueren algunas personas adentro del edificio, son lesionadas una serie de personas dentro del edificio. El sujeto decía, no, yo creí que no había nadie. No tiene ningún fundamento serio para creer que no había nadie. En consecuencia, si estalla la bomba, cualquier juez lo va a hacer responsable de lesiones u homicidio mediante un medio capaz de causar grandes estragos. Sí, exactamente. Mediante un explosivo, mediante una bomba. Sí. Tentativa o homicidio calificado. Ahora, si la bomba no estalla, entonces vamos a decir, no, como había dolo eventual, no, sino que dolo eventual. Había dolo eventual, sí. Pero entonces si no estalló la bomba y no mató a nadie, entonces no hay tentativa. Obviamente que hay tentativa, sin lugar a dudas. No hay tentativa si no hay dolo eventual. Si el sujeto revisó todo el edificio antes y no había nadie dentro, se cercioró que no había nadie dentro del edificio, pero lo que no pudo darse cuenta es que escondido en el último altillo del edificio había un vago que se había refugiado ahí del frío. Bueno, ahí no hay dolo eventual, evidentemente. Claro. Entonces, si hay dolo eventual, hay tentativa. Si no hay dolo eventual, no hay tentativa. Y no puede haber tentativa si no hay dolo, claro. Ese es el asunto. No hay tentativa de homicidio si no hay dolo eventual. Sí, habrá tentativa de daño, destrozo, etcétera, pero no tentativa de homicidio. Si hay dolo eventual, sí, claro que hay tentativa de homicidio. Si no revisó el edificio, hay dolo eventual. Bueno, hay tentativa de homicidio. Es absurdo decir que si están dos muertos los voy a condenar por dolo, pero si por un milagro no se murió nadie o la bomba no estalló, entonces no lo voy a condenar por tentativa. No tiene sentido. ¿Cuándo comienza la ejecución de los tipos calificados?
empieza cuando comienza la realización de la calificante, si es que esta no es concomitante, por supuesto, naturalmente. El robo con efracción empieza la ejecución cuando comienza la efracción. Hay algunos casos en que la tentativa es meramente aparente o no es tentativa, directamente. No hay tipicidad. Esto sucede cuando ab inicio faltan los elementos que requiere el tipo objetivo. Es decir, cuando creo que me llevo una cosa ajena y me estoy llevando una cosa propia. Cuando creo que estoy matando a una persona y en realidad estoy perforando un cadáver. En ninguno de esos casos la conducta es típica. ¿Por qué? Porque falta el bien jurídico, directamente. Falta el ente portador o titular del bien jurídico. No puedo lesionar nunca. Está faltando los elementos básicos del tipo objetivo. Es una tentativa aparente, es una ilusión de delito que yo vivo, nada más. El delito no existe. No existe la objetividad típica directamente. Y tampoco existe la objetividad típica cuando el medio que uso es groseramente inidóneo. Una pantomima de un delirante te mata con un revólver de madera. Bueno, obviamente que eso es atípico. Un medio lo voy a matar por medio de oraciones, tentativa mágica. Bueno, eso es atípico. Es decir, me puede estar molestando, sí, pero es atípico, cabe la menor duda. Es distinto del caso de la tentativa inidónea que prevé el Código Penal. En la tentativa inidónea hay tentativa, sin lugar a dudas. Y todas las tentativas vistas ex post han sido llevadas a cabo por medios que son inidóneos, porque si no, todas se consumarían. Ex post, en todo caso de tentativa, el medio fue inidóneo. Pero ex ante, el medio pareció idóneo. Cuando, posteriormente, la inidoneidad del medio es tan absoluta, tan abismal, que de ninguna manera podía haber producido el resultado, el peligro que corrió el bien jurídico es mucho menor o casi insignificante. El que le suministró agua destilada, creyendo que era veneno, nunca puso en peligro la vida del sujeto pasivo. Entonces, en ese caso es que se disminuye la pena en la forma prevista para la llamada tentativa inidónea o delito imposible. El delito imposible de nuestro código es cuando existe una absoluta incapacidad del medio para producir el resultado. Esto no significa que eventualmente y por un accidente absolutamente imprevisible para el autor, pueda producirse el resultado. Pero ese resultado no es doloso, porque se va por una causalidad que no tiene absolutamente nada que ver con la prevista por el autor. Pensemos que un señor vive en una casa de departamento y un departamento al lado, encuentra un sobre del banco del vecino, se apodera del sobre del banco del vecino, lo abre, encuentra un cheque cruzado a la orden solo para depositar en cuenta, pero el señor no sabe eso, no sabe qué significa eso, endosa el cheque, va al banco, el cajero no se da cuenta, acepta el cheque endosado en esas condiciones, no se da cuenta nadie en el banco, no se da cuenta el clearing bancario, no se da cuenta absolutamente nadie, una incuria y una negligencia total del banco, y le acreditan el dinero en la cuenta. El medio ex ante incluso era totalmente inidóneo. Y sin embargo, produjo el resultado. Pero ese resultado se produce por un accidente que para el sujeto que llevó el cheque, lo endosó, etc., era una causalidad absolutamente inimaginable. No,
no sabía que el medio era inidóneo y mucho menos podía sospechar de la negligencia total de los funcionarios del banco que iban a terminar acreditando el monto en la cuenta. Bien, hay lo que se llamaba, von List y otros llamaron el puente de oro en la tentativa, el desistimiento. La tentativa se desiste, el desistimiento elimina la tipicidad de la tentativa. El desistimiento es el puente de oro que se le tiende al sujeto activo de tentativa para que desista y por ende quede atípica su conducta. A este respecto tenemos que distinguir entre la tentativa simple y la tentativa calificada. Tentativa calificada es aquella en cuyo curso se han ido consumando delitos. Un robo con efracción, bueno, tentativa de robo con efracción, el sujeto en un momento dice, no, yo me voy, listo, pero la efracción causó un daño y consumó un daño en el curso de la tentativa. Conforme al principio de subsidiariedad, después lo vamos a ver un poco más en detalle, la tentativa no borra la tipicidad de los delitos que se van consumando en su curso, sino que la interfiere. De modo que desaparecida la tipicidad de tentativa, estas tipicidades de los delitos consumados en su curso recuperan su eficacia. El desistimiento tiene que ser voluntario. Se entiende que el desistimiento es voluntario en la medida en que no hay un obstáculo objetivo para consumar el hecho, la imposibilidad de consumar el hecho. Poco tiene que ver que yo crea en un obstáculo objetivo que no existe. No, cuidado porque ahí me estoy metiendo en una etización. Yo puedo creer en un obstáculo que no existe, que sería una motivación, pero el desistimiento sigue siendo voluntario. Sigue siendo voluntario cuando yo desisto de asaltar a una persona porque veo otra que creo que es más rica. Si ese desistimiento no fuese voluntario, estaría incurriendo en un acto de etización del derecho también, sin lugar a dudas. Desistimiento es en la medida en que no hay un obstáculo objetivo para que yo siga llevando adelante la conducta. Bien, ¿puede haber desistimiento en la participación? Sí, puede haber. Si todavía no he hecho efectiva mi cooperación, lo puedo hacer. Si ya la he hecho efectiva, la tengo que retirar o tengo que neutralizar. ¿Cómo es el desistimiento según que la tentativa sea acabada o inacabada? Hay tentativa acabada cuando he realizado toda la conducta y sin embargo no se produce el resultado. Llevo una bomba de tiempo, pum, dejo la bomba, me voy, pero la bomba no explota. Mi conducta se agotó, pero no se produjo el resultado. ¿Cómo puedo desistir la tentativa acabada? La tentativa acabada solo la puedo resistir impidiendo la producción del resultado. Es la única forma. La tentativa inacabada no, es cuando se interrumpe la conducta no llega al final. En tal caso el desistimiento basta con la simple interrupción de la conducta. Bueno, en líneas generales con esto les he marcado los dos amplificadores que tiene la tipicidad dolosa. El amplificador personal que extiende, no se limita al autor, sino que extiende la tipicidad al instigador y al cómplice, y el amplificador temporal que adelanta la tipicidad a partir de la fotografía de la consumación, la va adelantando hasta llevarla al comienzo de ejecución. Les quiero aclarar que en el último tiempo hay un vicio terrible con el asunto de la sociedad de riesgo, etc., a tipificar actos preparatorios. Los actos preparatorios normalmente son impunes, los actos preparatorios a veces están muy lejos de un verdadero peligro para el bien jurídico. Los actos preparatorios, la regla en un derecho penal
de garantías, en un derecho penal que se construya conforme a los principios que hemos señalado al comienzo, los actos preparatorios, las reglas que sean impunes. El peor de los actos preparatorios tipificados en nuestro Código Penal es la famosa asociación ilícita, que sirve en general para procesamientos, pocas veces para condenas. Pero últimamente hay una proliferación de adelantamiento de la tipicidad a actos anteriores al comienzo de ejecución de la tentativa. Cuando hay tipificado un acto preparatorio, naturalmente que el acto de tentativa neutraliza el acto preparatorio. Eso no cabe la menor duda. Bueno, con esto termino este panorama y la próxima vamos a comenzar con la tipicidad culposa.